Mi nombre es Emilio Varela. Tengo 73 años y hace una semana mi propia hija me llamó viejo ridículo delante de toda mi familia en el día de mi cumpleaños. Pero lo que ella no sabía es que esas dos palabras iban a costarle mucho más caro de lo que jamás se imaginó. Porque cuando me fui de esa fiesta, sin probar el pastel que yo mismo había pagado, llevaba en el bolsillo una decisión que había estado madurando durante meses, una decisión que cambiaría para siempre el destino de toda mi familia. Imagínate la escena. Estamos en el restaurante más elegante de la ciudad, celebrando mis 73 años con mis 2 hijos, mis nueras, mis 5 nietos. Yo había pagado toda la cena, había organizado todo para que fuera una celebración hermosa. Y cuando me emociono un poco contando una historia de mi juventud, mi hija Norma me grita delante de todos: «Viejo ridículo, ya nadie quiere escuchar tus historias aburridas». En ese momento, mientras todos me miraban en silencio esperando mi reacción, yo me levanté de la mesa, dejé los $500 que había costado la cena y me fui sin decir una palabra. Pero lo que Norma no sabía es que ese insulto público acababa de activar un plan que había estado preparando durante años para proteger mi patrimonio de hijos que no me respetaban. Lo que pasó después de que me fui de mi propia fiesta de cumpleaños sin probar el pastel cambió para siempre las reglas del juego familiar. Porque a veces, cuando el amor se confunde con debilidad y la generosidad se interpreta como obligación, un viejo tiene que demostrar que todavía tiene el poder de escribir su propia historia. Para que entiendas por qué ese momento fue tan importante, tengo que contarte toda mi vida. Porque no siempre fui este abuelo que tuvo que usar métodos drásticos para que su familia aprendiera a respetarlo. Hubo una época en que mi mayor alegría era ver sonreír a mis hijos, no defenderme de sus insultos. Escucha esta historia hasta el final y dime qué habrías hecho vos cuando tu propia hija te humilla en tu cumpleaños delante de toda la familia. También contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia le puede pasar a cualquier padre que confunde ser bueno con ser tonto. Nací en Tucumán en 1950, en una familia de pequeños comerciantes que trabajaba duro para salir adelante. Mi padre, don Amado Varela, tenía un almacén de barrio donde vendía de todo, desde fideos hasta herramientas. Mi madre, doña Esperanza, ayudaba en el negocio y además criaba a 4 hijos con mano firme pero cariñosa. Desde muy chico aprendí que en la vida hay que trabajar duro para conseguir lo que uno quiere. Mi padre me llevaba al almacén desde los 8 años para que fuera conociendo el negocio. Emilio, me decía mientras acomodaba las mercaderías, acordate de que la gente te va a respetar por lo que hagas, no por lo que tengas, pero también acordate de que el que no se hace respetar no es respetado por nadie. A los 18 años me vine a Buenos Aires con 200 pesos en el bolsillo y muchas ganas de progresar. Conseguí trabajo como empleado en una casa de repuestos para autos en el barrio de Constitución. Era un trabajo humilde, pero me permitía aprender sobre mecánica automotriz, que en esos años era un rubro en crecimiento. Durante los primeros 5 años trabajé como empleado, aprendiendo todo lo que podía sobre repuestos, proveedores, clientes, precios. Vivía en una pieza de pensión cerca del trabajo y ahorraba religiosamente cada peso que me sobraba. Mi sueño era tener mi propio negocio, ser independiente, no depender de ningún patrón. En 1973 conocí a Beatriz en un baile del club del barrio. Era una chica hermosa de 21 años que trabajaba como empleada en una tienda del centro. Tenía una sonrisa que iluminaba cualquier lugar y una manera de hablar dulce que me enamoró desde el primer momento. Venía de una familia trabajadora de La Plata, con valores similares a los míos. Nos casamos en 1975 después de 2 años de noviazgo. La ceremonia fue sencilla pero hermosa en la iglesia del barrio. Beatriz estaba radiante, con un vestido que había cosido su madre, y yo me sentía el hombre más afortunado del mundo. Esa noche, mientras bailábamos nuestro primer vals como esposos, pensé que la vida no podía ser más perfecta. Los primeros meses de matrimonio fueron una etapa de adaptación hermosa. Habíamos alquilado un departamento de 2 ambientes cerca de mi trabajo, pequeño pero acogedor. Beatriz lo había decorado con cortinas que había cosido ella misma,
y plantas que cuidaba con esmero. Por las noches, después del trabajo, nos sentábamos a cenar y planificar nuestro futuro. Durante el primer año de casados, ahorrábamos cada peso que podíamos. Beatriz llevaba las cuentas de la casa con precisión matemática, anotaba todos los gastos en un cuaderno, calculaba cuánto necesitábamos para vivir y cuánto podíamos guardar. Era increíble cómo lograba estirar el dinero sin que nos faltara nada importante. En 1976 nació Hugo, nuestro primer hijo. Cuando lo tuve en mis brazos en el hospital, sentí una emoción que no sabía que existía. Beatriz lloraba de felicidad y me decía, «Emilio, este bebé va a tener todo nuestro amor». Y yo le prometí que también iba a tener todas las oportunidades que nosotros pudiéramos darle. Los primeros meses con Hugo fueron una revolución en nuestra vida. Beatriz había dejado de trabajar para cuidarlo, así que vivíamos solo con mi sueldo. Pero ver a Beatriz con nuestro hijo me daba una energía que no sabía que tenía. Era una madre natural que sabía exactamente qué necesitaba Hugo en cada momento. 2 años después, en 1978, nació Norma, nuestra segunda hija. Hugo estaba fascinado con su hermanita y Beatriz manejaba a los 2 chicos con una paciencia que me asombraba. Norma era diferente a Hugo desde el primer día, más demandante, pero con una sonrisa que derretía corazones. En 1979, cuando Hugo tenía 3 años y Norma 1, tomé la decisión más importante de mi vida. Con los ahorros que había acumulado durante 10 años y un préstamo que conseguí en el banco, compré mi propio local de repuestos automotrices en el barrio de San Cristóbal. La decisión de independizarme no fue fácil. Significaba dejar la seguridad de un sueldo fijo para apostar todo a un negocio propio. El local era pequeño, pero estaba en una buena ubicación, con un mostrador de madera, estanterías metálicas y un depósito en el fondo. El dueño anterior me vendió también parte del stock inicial. Los primeros meses como dueño del negocio fueron muy duros. Había días que no vendía ni un repuesto, y yo me quedaba en el local desde la mañana hasta la noche esperando que apareciera algún cliente. Beatriz me preparaba viandas caseras para que no gastara dinero comiendo afuera, y por las tardes traía a los chicos para que me hicieran compañía. Mi estrategia para conseguir clientes era muy simple: conocer perfectamente el producto que vendía y tratar a cada persona como si fuera mi único cliente. Cuando alguien venía buscando un repuesto, me tomaba el tiempo necesario para entender exactamente qué problema tenía su auto y qué pieza necesitaba realmente. Pero tenía algo que muchos comerciantes no tenían: honestidad absoluta. Si no tenía el repuesto que necesitaban, les decía dónde podían conseguirlo. Si el repuesto que pedían no era el correcto, les explicaba cuál necesitaban. Si podían arreglar su auto gastando menos dinero, les daba alternativas más económicas. Para 1985 ya tenía 3 empleados y una clientela fija que me permitía vivir cómodamente. Contraté a Mario Álvarez, un mecánico experimentado, Roberto Paz, un joven con ganas de aprender, y Carmen Ruiz, que se ocupaba de la parte administrativa y tenía paciencia infinita con los clientes telefónicos. Hugo y Norma crecían viendo todo el esfuerzo que Beatriz y yo hacíamos para darles una vida mejor. Los fines de semana venían al negocio y me ayudaban ordenando repuestos pequeños, aprendiendo desde chicos el valor del trabajo. Durante la infancia de Hugo y Norma, traté de transmitirles los mismos valores que mi padre me había enseñado: respeto, responsabilidad, agradecimiento por lo que se tiene. Les pagué los mejores colegios que pude, clases de inglés y computación, todo lo que consideraba necesario para que tuvieran un futuro prometedor. Hugo era un estudiante excelente, siempre responsable con las tareas, respetuoso con Beatriz y conmigo. Mostraba mucho interés por el negocio familiar, y desde chico me decía que quería estudiar algo relacionado con administración para ayudarme a hacer crecer la empresa. Era el hijo ideal que cualquier padre hubiera querido tener. Norma era más caprichosa, más demandante. Siempre quería tener lo que tenían sus compañeras del colegio, sin importar el costo. Beatriz la mimaba mucho, tal vez demasiado, y yo a veces tenía que poner límites
cuando sus pedidos se volvían excesivos. Pero era mi hija y la amaba incondicionalmente. Cuando Hugo terminó el secundario en 1994, decidió estudiar administración de empresas para después trabajar conmigo en el negocio. Beatriz y yo estábamos orgullosos de tener un hijo que quería continuar la tradición familiar. Norma terminó 2 años después y decidió estudiar psicología, aunque nunca mostró mucho entusiasmo por la carrera. Los años de universidad fueron económicamente complicados, porque tenía que mantener a los 2 chicos estudiando, pagar sus materiales, sus gastos. Pero Beatriz y yo trabajamos extra para que pudieran concentrarse en los estudios sin preocupaciones económicas. Era nuestra inversión en su futuro. En el año 2000 Hugo se recibió de licenciado en administración con muy buenas calificaciones. Hicimos una fiesta en casa para celebrar y esa noche le dije: «Hijo, ahora sí podés venir a trabajar conmigo si querés». Hugo me abrazó y me dijo: «Papá, es lo que más deseo en el mundo». Hugo empezó a trabajar conmigo inmediatamente después de recibirse. Tenía ideas modernas para implementar sistemas de computación, mejorar el control de stock, optimizar las compras a proveedores. Sus propuestas funcionaron muy bien y nos permitieron crecer más rápido de lo que yo había logrado en 20 años trabajando solo. Norma se recibió de psicóloga en el año 2002, pero nunca ejerció la profesión. Consiguió trabajo como administrativa en una oficina del gobierno donde ganaba poco pero tenía estabilidad. Se había acostumbrado a que Beatriz y yo le diéramos dinero extra para sus gastos personales, y eso se convirtió en una costumbre que se prolongó incluso después de que empezó a trabajar. En el año 2003, Hugo conoció a Silvana en un curso de especialización empresarial. Silvana era contadora, una chica inteligente y trabajadora que entendía perfectamente la importancia del esfuerzo y la dedicación. Cuando me la presentó, me dio muy buena impresión. Era educada, respetuosa. Venía de una familia con valores similares a los nuestros. Se casaron en el año 2005 en una ceremonia hermosa que yo pagué completamente. Quería que Hugo tuviera la boda que se merecía después de haber sido tan buen hijo durante tantos años. Silvana se integró perfectamente a la familia y al negocio, aportando sus conocimientos contables para mejorar nuestra administración. En el año 2006, Norma conoció a Diego en el trabajo. Diego era empleado público como ella, un tipo simpático pero sin muchas ambiciones. Se casaron en el año 2007 en una ceremonia más modesta que la de Hugo, porque para esa época los gastos del negocio habían aumentado y yo no tenía tanto dinero disponible como había tenido antes. Durante los siguientes años nacieron mis 5 nietos, primero Sebastián y Martina, hijos de Hugo y Silvana, después Luciano, Camila y Antonella, hijos de Norma y Diego. Beatriz se volvió loca de alegría con los nietos. Era la abuela perfecta, que se ocupaba de todos con el mismo amor y dedicación. En el año 2010, cuando Beatriz tenía 58 años, empezó a sentirse mal. Al principio pensamos que era el cansancio de cuidar 5 nietos pequeños, pero cuando los síntomas empeoraron, la llevé al médico. El diagnóstico fue devastador: cáncer de ovarios en estado muy avanzado. El día que recibimos el diagnóstico, cambió nuestras vidas para siempre. El doctor González nos explicó la situación en su consultorio con una seriedad que no pudo ocultar la gravedad del pronóstico. Beatriz me agarraba fuerte la mano mientras él nos hablaba sobre estadísticas, opciones de tratamiento, expectativas realistas. Salimos del hospital caminando como zombies. Esa noche, cuando llegamos a casa después de la consulta, Beatriz se sentó en el sillón donde había amamantado a nuestros hijos y se puso a llorar como nunca la había visto llorar. No lloraba por ella. Lloraba por mí, por Hugo y Norma, por los nietos que eran tan pequeños. «Emilio», me decía entre lágrimas, «¿cómo voy a dejar a mis nietos sin conocerlos bien? ¿Quién les va a contar las historias de la familia?» Los siguientes 3 años fueron los más duros de mi vida. Beatriz luchó contra la enfermedad con una valentía admirable, pero al final la medicina no pudo hacer milagros. Los tratamientos de quimioterapia la dejaban muy débil. Perdió mucho peso. Se le cayó el cabello hermoso que siempre había sido su orgullo.
pero nunca perdió la dignidad ni la preocupación por todos nosotros. Gasté una fortuna en tratamientos. Llevé a Beatriz a consultar los mejores especialistas de Buenos Aires. Probé medicinas experimentales que costaban más de lo que yo ganaba en un mes. Vendí mi auto, saqué préstamos contra el negocio, usé todos mis ahorros. No me importaba arruinarme si eso significaba tener un día más con ella. Durante los meses más duros de la enfermedad, Beatriz siguió preocupándose por toda la familia. Me preparaba listas detalladas con instrucciones sobre cómo cuidar la casa, qué comidas les gustaban más a cada nieto, qué días tenían actividades en el colegio, qué medicamentos tomaba cada uno cuando se enfermaba. Era como si estuviera tratando de dejar todo organizado para cuando ya no estuviera. Una tarde, mientras Beatriz descansaba después de una sesión de quimioterapia particularmente dura, Sebastián, el hijo mayor de Hugo, se acercó a su cama y le preguntó: «Abuela, ¿por qué estás tan flaca?». Beatriz le explicó con palabras simples que estaba enferma, que los doctores la estaban ayudando, que aunque estuviera débil por fuera, seguía teniendo el mismo amor por dentro para todos sus nietos. Los nietos reaccionaron de manera diferente a la enfermedad de su abuela. Los hijos de Hugo, Sebastián y Martina venían regularmente a visitarla. Le llevaban dibujos que hacían en el colegio, le contaban historias de sus amigos. Los hijos de Norma venían menos, y cuando venían, se quedaban poco tiempo, porque Patricia les había dicho que era muy triste ver a la abuela enferma. Durante la enfermedad de Beatriz se notaron claramente las diferencias entre Hugo y Norma. Hugo y Silvana nos acompañaron incondicionalmente durante todo el proceso. Hugo me ayudaba con los gastos médicos sin que yo se lo pidiera. Silvana cuidaba a Beatriz como si fuera su propia madre. Se turnaban para acompañarla a las citas médicas cuando yo tenía que atender el negocio. Norma y Diego también estaban presentes, pero siempre parecían incómodos con la situación. Norma se quejaba de que el tratamiento era muy caro, de que tal vez era mejor aceptar la realidad en lugar de gastar tanto dinero en medicinas que no garantizaban nada. Diego sugería que buscáramos hospitales públicos en lugar de clínicas privadas. Un día, mientras Beatriz estaba internada después de una complicación, Norma me llevó aparte y me dijo algo que me heló la sangre. «Papá, entiendo que quieras ayudar a mamá, pero también tenés que pensar en nosotros. No podés gastar toda la herencia en tratamientos que tal vez no sirvan». La herencia. Mi esposa estaba muriendo y mi hija pensaba en la herencia. Los últimos días de Beatriz fueron muy emotivos. Había perdido mucho peso. Tenía dificultades para hablar, pero su mente estaba lúcida y quería despedirse de cada persona importante en su vida. Llamó a nuestras familias de Tucumán, a sus compañeras de trabajo, a las vecinas que habían sido importantes durante todos estos años, a cada uno de los nietos por separado. Con Hugo tuvo una conversación muy seria en la que le pidió que me cuidara cuando ella no estuviera, que mantuviera vivas las tradiciones familiares, que no dejara que los nietos se olvidaran de su abuela. Hugo le prometió que iba a hacer todo lo posible para cumplir sus deseos, y durante estos 10 años ha mantenido esa promesa. Con Norma la conversación fue diferente. Beatriz le pidió que fuera más paciente conmigo, que entendiera que yo iba a necesitar tiempo para adaptarme a vivir solo, que me ayudara sin hacerme sentir como una carga. Norma le prometió que iba a cuidarme, pero después de la muerte de Beatriz, esas promesas no se cumplieron. A cada nieto le preparó una carta personal que debían leer cuando fueran más grandes. En esas cartas les contaba historias de la familia, les transmitía los valores que consideraba importantes, les daba consejos para la vida. También les dejó objetos especiales. A Sebastián le dejó el reloj de mi padre, a Martina le dejó sus aretes de oro, a los hijos de Norma les dejó fotografías familiares antiguas. La noche antes de morir, Beatriz me pidió que me acercara a su cama. Con una voz muy débil me dijo: «Emilio, gracias por estos 38 años hermosos. Fuiste el mejor marido y padre que una mujer puede tener». Después me agarró la mano con la poca fuerza que le quedaba y me dijo algo que me marcó para siempre: «Cuida a los nietos, pero no dejes que nadie abuse de tu generosidad. Exigí respeto, que te lo ganaste». Beatriz murió en abril del año 2013.
Un domingo por la mañana. Yo estaba sosteniendo su mano cuando se fue. Fue muy tranquilo, sin dolor, como si simplemente hubiera decidido descansar. Me quedé ahí sentado no sé cuánto tiempo, sosteniendo esa mano que se iba enfriando, sin poder creer que mi compañera de toda la vida ya no estaba conmigo. El funeral de Beatriz fue multitudinario. Vinieron más de 200 personas, familiares de Tucumán que viajaron especialmente, compañeras de los trabajos que había tenido antes de dedicarse completamente a la familia, vecinos del barrio, clientes del negocio que la habían conocido durante años, madres de compañeros de colegio de los chicos. Hugo organizó un homenaje hermoso donde varias personas contaron anécdotas sobre Beatriz, sobre su generosidad, su sentido del humor, su dedicación a la familia. Norma también participó, pero se notaba que estaba ansiosa porque terminara la ceremonia. Durante el entierro, mientras todos llorábamos, yo la vi mirando el reloj varias veces. Después del funeral de Beatriz, la dinámica familiar cambió completamente. Hugo y Silvana siguieron visitándome regularmente. Me ayudaban con las cosas de la casa, me incluían en sus planes familiares. Norma y Diego empezaron a distanciarse. Siempre tenían excusas para no venir tanto a casa. Durante el primer año después de la muerte de Beatriz, traté de mantener las tradiciones familiares. Organizaba los almuerzos dominicales, celebraba todos los cumpleaños, mantenía la casa como a Beatriz le gustaba. Hugo y Silvana participaban con entusiasmo, pero Norma y Diego venían cada vez menos. En el año 2014, cuando había pasado un año de la muerte de Beatriz, Norma empezó a hacer comentarios sobre mis gastos. Decía que yo gastaba demasiado dinero en los regalos para los nietos, que debía cuidar mejor mi patrimonio, que a mi edad tenía que ser más cauteloso con las finanzas. Hugo la defendía diciendo que se preocupaba por mi futuro. Pero yo sabía que las preocupaciones de Norma no eran por mi futuro, sino por su herencia. Había empezado a preguntarme sobre mis ahorros, sobre el valor del negocio, sobre mis propiedades. Siempre lo hacía de manera indirecta, pero era obvio que quería saber exactamente cuánto dinero iba a heredar cuando yo me muriera. En el año 2015 pasó algo que me abrió los ojos sobre las verdaderas intenciones de Norma. Hugo me contó que ella lo había llamado para proponerle que me convencieran de vender el negocio y dividir el dinero entre los dos. Le había dicho que yo ya estaba muy mayor para manejar una empresa y que era mejor liquidar todo antes de que perdiera valor. Hugo rechazó la propuesta inmediatamente y me contó todo. Me dijo que él jamás me presionaría para que vendiera nada, que entendía que el negocio era mi vida y que podía manejarlo mientras tuviera ganas y salud. Esa conversación me confirmó algo que ya sospechaba. Hugo me respetaba. Norma solo quería mi dinero. Durante el año 2016, las cosas empeoraron. Norma desarrolló una actitud muy controladora con mis decisiones. Cada vez que compraba algo para la casa o para los nietos, me hacía comentarios sobre el gasto. Cuando decidí irme de vacaciones a Mar del Plata, me dijo que era una frivolidad a mi edad. Un día, Norma llegó a casa con un asesor financiero para que evaluara mis inversiones. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que solo quería asegurarse de que mis ahorros estuvieran bien administrados. El asesor me recomendó vender algunas propiedades y poner todo el dinero en un fondo común que ella y Hugo podrían supervisar. Rechacé la propuesta inmediatamente. Les expliqué que mis finanzas estaban perfectamente organizadas, que tenía contador propio desde hacía 20 años, que no necesitaba supervisión de nadie. Norma se enojó y me dijo que estaba siendo terco, que no aceptaba ayuda por orgullo. En el año 2017, las presiones de Norma se intensificaron. Casi todas las veces que venía a visitarme, terminaba hablando de dinero, que si había aumentado mucho los seguros, que si los impuestos estaban muy caros, que si no sería mejor liquidar algunas inversiones. Hugo nunca participaba de esas conversaciones. Norma había desarrollado una táctica muy molesta, traía a sus hijos para que me pidieran cosas caras, y después me decía que yo los estaba malcriando, que no era bueno darles todo lo que pedían. Pero si yo no les compraba lo que querían, me decía que era un abuelo tacaño que no se ocupaba de sus nietos. En el año 2018 decidí hacer algo que nunca había hecho.
escribir un testamento muy detallado. Contraté al mejor abogado de la ciudad, el doctor Fernando Ruiz, para que me ayudara a redactar un documento que protegiera mis bienes de cualquier intento de manipulación familiar. El testamento original establecía que Hugo y Norma heredarían partes iguales de todos mis bienes, pero incluía cláusulas especiales para protegerme mientras estuviera vivo. También creaba fideicomisos para cada nieto, asegurando que recibirían educación universitaria sin importar lo que pasara con sus padres. Pero lo más importante del testamento era una cláusula que el doctor Ruiz había redactado específicamente para mi situación. Si alguno de mis hijos me faltaba el respeto de manera grave o pública, eso se consideraba causal suficiente para modificar inmediatamente la distribución de los bienes. Durante el año 2019, la situación con Norma llegó a extremos insoportables. Cada vez que había reuniones familiares, ella aprovechaba para hacer comentarios despectivos sobre mi edad, mis costumbres, mi manera de manejar el dinero. Siempre lo hacía de forma sutil, como si fuera preocupación filial. Un día, durante un almuerzo familiar, Norma dijo delante de todos que a mi edad ya no era conveniente que manejara auto, que podía causar un accidente, que debía entregarles las llaves para que ellos me llevaran a donde necesitara ir. Hugo saltó inmediatamente en mi defensa, pero el daño ya estaba hecho. En el año 2020, durante la pandemia, Norma insistió en que era peligroso que viviera solo y se ofreció a mudarse temporalmente a mi casa para cuidarme. La rechacé porque sabía que una vez que estuviera instalada, iba a ser muy difícil sacarla. Además, Hugo y Silvana ya se estaban ocupando de ayudarme con las compras y los trámites. Durante el año 2021, las cosas se volvieron muy tensas. Norma había empezado a cuestionar mis decisiones sobre el negocio, sugiriendo que Hugo debería tomar más responsabilidades, que yo debería limitarme a ser un consultor. Hugo se negó a participar de esos planes y me aseguró que el negocio seguía siendo mío mientras yo quisiera. En el año 2022 pasó algo que me confirmó definitivamente las verdaderas intenciones de Norma. Los nietos habían empezado el secundario y yo quería pagarles clases particulares de inglés para que tuvieran mejores oportunidades. Norma rechazó mi ofrecimiento, diciendo que ella podía ocuparse de la educación de sus hijos. Pero después me enteré por Hugo que Norma no les había pagado las clases, que los chicos estaban estudiando con libros prestados porque ella no quería gastar dinero en educación. Prefería que sus hijos no tuvieran lo que necesitaban antes que aceptar mi ayuda, probablemente porque pensaba que cada peso que yo gastaba era un peso menos de su herencia. Durante el año 2023, las cosas empeoraron hasta volverse insostenibles. Norma había conseguido convencer a Diego de que yo estaba empezando a tener problemas de criterio y que necesitaban intervenir en mis decisiones financieras. Cuando yo protestaba, me decían que mi resistencia era síntoma de que no reconocía mis limitaciones. Un día Diego vino a casa con un médico geriatra para que me hiciera una evaluación de rutina. El médico era un profesional serio que después de examinarme me dijo que estaba perfectamente bien para mi edad, sin síntomas de deterioro cognitivo. Norma se molestó con el diagnóstico y dijo que iba a buscar otra opinión médica. El 20 de enero de este año cumplí 73 años. Hugo y Silvana me propusieron organizar una celebración grande en un restaurante elegante, invitando a toda la familia y algunos amigos cercanos. A mí la idea me gustó, porque hacía mucho tiempo que no festejaba mi cumpleaños como correspondía. Elegimos el restaurante más lindo de la ciudad, con vista al río, comida exquisita, ambiente elegante. Yo me ocupé de todos los gastos porque quería que fuera una celebración especial. Fueron Hugo y Silvana con sus hijos, Norma y Diego con los suyos, más algunos primos y amigos que habían sido importantes en mi vida. La cena empezó muy bien. Todos estaban contentos. Los chicos se divertían. Las conversaciones eran amenas. Yo me sentía feliz de tener a mi familia reunida celebrando mi cumpleaños. Había pedido una torta especial con 73 velitas, y el restaurante había decorado nuestra mesa con globos y flores. Cuando llegó el momento de los brindis, Hugo se levantó y dijo unas palabras muy emotivas sobre mi vida,
mi trabajo, mi dedicación a la familia. Silvana agregó su agradecimiento por todo lo que yo había hecho por ellos. Los nietos me cantaron el feliz cumpleaños y me dieron besos y abrazos que me llenaron el corazón. Después, cuando ya estábamos comiendo el postre, yo empecé a contar una historia de mi juventud, de cuando recién había llegado a Buenos Aires y trabajaba como empleado en la casa de repuestos. Era una anécdota divertida sobre mi primer día de trabajo, cuando confundí los nombres de las piezas y casi provoco un accidente. La historia había entretenido a todos, especialmente a los nietos que se reían con las partes más graciosas. Pero cuando llegué a la parte donde contaba cómo había aprendido de ese error y cómo eso me había ayudado a ser mejor en mi trabajo, Norma explotó sin razón aparente. «Viejos ridículos», me gritó delante de toda la mesa. «Ya nadie quiere escuchar tus historias aburridas. Siempre contás lo mismo. Te crees muy interesante, pero das lástima». Su voz cortó el aire como un cuchillo. Llegó hasta las mesas vecinas. Hizo que todos en el restaurante se dieran vuelta para mirar. El silencio que se hizo fue absoluto. Hugo se quedó con la boca abierta. Silvana no podía creer lo que había escuchado. Los nietos me miraban sin entender qué había pasado. Diego trató de calmar a Norma, pero el daño ya estaba hecho. Mi propia hija me había humillado en el día de mi cumpleaños, delante de mi familia y de extraños. En ese momento tomé la decisión más importante de mis últimos años. Me levanté lentamente de la mesa, saqué mi billetera y puse $500 sobre el mantel para cubrir toda la cuenta. Después me dirigí a la mesa en general y dije: «La cena está paga. Disfruten el resto de la celebración». Hugo se levantó para detenerme. «Papá, no te vayas así. Norma está estresada. No sabe lo que dice». Pero yo le puse una mano en el hombro y le dije: «Hijo, tu hermana sabe perfectamente lo que dice, y yo también sé perfectamente lo que tengo que hacer». Me fui del restaurante sin probar el pastel de cumpleaños que había costado $200, sin despedirme de los nietos que me gritaban «abuelo» desde la mesa, sin mirar atrás ni una sola vez. Pero lo que llevaba en el bolsillo era mucho más importante que un pedazo de torta. Llevaba la decisión de activar el plan que había estado preparando durante 5 años. Al día siguiente, el lunes por la mañana, llamé al doctor Ruiz y le dije: «Fernando, llegó el momento de implementar la cláusula especial que habíamos discutido. Norma acaba de faltarme el respeto de la manera más grave posible. Quiero modificar el testamento inmediatamente». El doctor Ruiz me citó en su estudio esa misma tarde. Revisamos todos los documentos, analizamos las opciones legales, confirmamos que lo que había pasado en el restaurante constituía una causal válida para cambiar la distribución de los bienes. «Don Emilio», me dijo, «¿está seguro de que quiere hacer esto? Es una decisión muy drástica». Le expliqué que había estado tolerando faltas de respeto durante años, esperando que Norma madurara y aprendiera a valorar lo que tenía, pero que la humillación pública en mi cumpleaños había sido la gota que rebalsó el vaso. Ya no se trataba de dinero, se trataba de dignidad. Esa misma semana firmé el nuevo testamento. Hugo pasó de recibir el 50% de mis bienes al 80%. Norma pasó de recibir el 50% al 10%. El 10% restante se destinó a una fundación que ayuda a adultos mayores en situación de vulnerabilidad. También modifiqué los fideicomisos de los nietos. Los hijos de Hugo recibirían el doble de lo que recibirían los hijos de Norma, y estos últimos solo podrían acceder a su herencia si demostraban haber mantenido una relación respetuosa conmigo durante mis últimos años de vida. Pero eso no fue todo. También decidí hacer algunos cambios inmediatos que no requerían esperar a mi muerte. Transferí la mitad de mis ahorros a una cuenta conjunta con Hugo. Le regalé mi auto último modelo y le di un aumento de sueldo en el negocio que lo convirtió en el empleado mejor pago de toda la empresa. El viernes de esa misma semana, convoqué a toda la familia a mi casa para comunicarles las decisiones que había tomado. Hugo y Silvana vinieron preocupados, preguntándose si yo estaba bien después de lo que había pasado en mi cumpleaños. Norma y Diego vinieron pensando que tal vez les iba a pedir perdón por haberme ido del restaurante. Cuando estuvieron todos reunidos en el living de mi casa,
Saqué una carpeta con documentos legales y la puse sobre la mesa. Quiero contarles algunas cosas que han cambiado después de lo que pasó el lunes, les dije con la voz más seria que pude. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Este es mi testamento anterior, donde Hugo y Norma heredaban partes iguales de todos mis bienes. Norma sonrió discretamente, pensando que la reunión confirmaba sus expectativas. Pero este otro documento es mi testamento nuevo, que entró en vigencia esta semana. El color se le fue de la cara cuando leyó los números. Hugo ahora recibe el 80% de todo. Norma recibe solamente el 10%. El 10% restante va a una fundación benéfica. Norma se quedó muda. Diego preguntó si yo estaba hablando en serio. Muy en serio, continué. Pero además de los cambios en el testamento, también he hecho algunos regalos en vida. Saqué el segundo documento. Hugo, esta es la transferencia de la mitad de mis ahorros a una cuenta conjunta. También te regalo mi auto y te aumento el sueldo al triple de lo que ganabas. Hugo empezó a llorar y me abrazó sin poder creer lo que estaba escuchando. Silvana también lloraba de emoción. Los nietos aplaudían sin entender completamente lo que estaba pasando. Norma y Diego me miraban con una mezcla de shock y furia. ¿Por qué estás haciendo esto?, me preguntó Norma cuando finalmente recuperó la voz. Por lo que pasó en mi cumpleaños, le respondí. Durante años toleré tus faltas de respeto, esperando que cambiaras. Pero cuando me llamaste viejo ridículo delante de toda la familia, entendí que nunca ibas a aprender a valorar lo que tenés. Diego trató de intervenir diciendo que Norma había estado muy estresada, que no había sido intencional, que merecían una segunda oportunidad. Le expliqué que habían tenido muchas oportunidades durante 10 años, pero que habían elegido sistemáticamente el irrespeto y la manipulación. Norma finalmente explotó y me dijo que era un viejo rencoroso que estaba castigando a toda su familia por un momento de enojo. Le expliqué que no había sido un momento de enojo, sino la culminación de años de faltas de respeto que yo había estado documentando. Saqué el último documento de la carpeta, una copia del cuaderno donde había registrado cada desaire, cada comentario despectivo, cada intento de manipulación durante los últimos 10 años. Esto es lo que realmente pasó, les dije. No es rencor, es justicia. Norma y Diego se fueron de mi casa furiosos, prometiendo conseguir abogados para impugnar mi testamento. Pero el doctor Ruiz me había asegurado que era imposible, que todas las decisiones habían sido tomadas en pleno uso de mis facultades mentales y que estaban perfectamente documentadas las causales. Hugo me preguntó si no me arrepentía de haber tomado una decisión tan drástica. Le expliqué que durante años me había arrepentido de no tomar decisiones cuando debía haberlas tomado, de tolerar faltas de respeto por mantener una paz familiar falsa, pero que ahora me sentía en paz porque finalmente había defendido mi dignidad. Durante esta semana, Norma me llamó 2 veces tratando de arreglar las cosas. Me propuso que volviéramos al testamento original si ella me pedía perdón. Le expliqué que había cosas que una vez hechas no se podían deshacer, que la humillación pública no se borraba con disculpas, que había tomado una decisión definitiva. También me enteré de que Norma está consultando a varios abogados para ver si puede revertir mis decisiones, pero el doctor Ruiz me confirmó nuevamente que es imposible, que todo está en orden legal, que tengo derecho absoluto a disponer de mis bienes como considere apropiado. Hugo viene a visitarme todos los días desde que se enteró de los cambios. Me dice que admira la valentía que tuve para tomar una decisión tan difícil, que Beatriz estaría orgullosa de ver cómo defendí mi dignidad. Silvana me cocina mis comidas favoritas y me cuenta anécdotas de los nietos que me alegran el corazón. Los nietos de Hugo están radiantes de felicidad porque saben que van a poder estudiar en las mejores universidades sin preocupaciones económicas. Los nietos de Norma no entienden completamente lo que pasó, pero Diego les ha estado diciendo que el abuelo es malo y que por eso no les va a dejar dinero. También he estado reflexionando mucho sobre las lecciones que esta experiencia me ha dejado. La principal es que tolerar faltas de respeto no preserva las relaciones familiares, las destruye gradualmente. Durante años pensé que siendo paciente y comprensivo iba a lograr que Norma cambiara,
pero solo conseguí que empeorara. Cada vez que toleraba una falta de respeto, ella interpretaba mi silencio como permiso para ir más lejos. Otra lección importante es que nunca es demasiado tarde para poner límites claros. A los 73 años tomé decisiones que tal vez debería haber tomado una década antes, pero las tomé en el momento justo, cuando finalmente entendí que mi dignidad valía más que mantener una armonía familiar basada en mi humillación. También aprendí que las acciones tienen consecuencias, especialmente cuando esas acciones lastiman a personas que han dado todo por la familia. Norma creyó que podía humillarme públicamente en mi cumpleaños sin que pasara nada, pero descubrió que hasta el padre más tolerante tiene límites que no se pueden cruzar. Una lección que me costó mucho aprender es que el amor verdadero incluye límites claros. Durante años pensé que amar a mis hijos significaba tolerar todo lo que hicieran, nunca contradecirlos ni castigarlos. Pero ahora entiendo que esa no es amor, es complicidad. El amor verdadero incluye enseñar consecuencias y exigir respeto mutuo. También reflexioné sobre la diferencia entre generosidad y debilidad. Durante décadas fui generoso con mis hijos, pero en algún momento esa generosidad se convirtió en debilidad cuando empecé a tolerar que me faltaran el respeto. La verdadera generosidad incluye enseñar valores, no solo dar dinero. Me di cuenta también de que hay personas que interpretan la bondad como debilidad y que solo entienden el lenguaje de las consecuencias. Norma nunca entendió mis explicaciones o pedidos de respeto, pero entendió perfectamente cuando vio que sus acciones tenían un costo económico real. Hoy, a los 73 años, vivo tranquilo sabiendo que defendí mi dignidad cuando fue necesario. Tengo una relación excelente con Hugo y Silvana, que me respetan y me incluyen sin hacerme sentir como una carga. Los nietos de Hugo vienen regularmente. Disfrutan de las historias que ahora puedo contar sin que nadie me llame ridículo. El próximo mes voy a celebrar mi cumpleaños 74. Esta vez será una celebración íntima en mi casa, solo con Hugo, Silvana y sus hijos. Vamos a tener una torta casera, van a estar los globos que me gustan, y voy a poder contar todas las historias que se me ocurran sin interrupciones. También he estado organizando mis pertenencias para simplificar la vida y asegurarme de que cuando llegue mi momento, Hugo no tenga que lidiar con desorden. Cada cosa que guardo tiene un significado, cada documento está en su lugar, cada decisión está tomada y documentada. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia de humillación familiar y justicia tardía, quiero preguntarte algo. ¿Crees que hice bien en cambiar mi testamento después de que me llamaran viejo ridículo en mi propio cumpleaños? ¿Qué habrías hecho vos si tu hija te hubiera humillado delante de toda la familia? Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando y si alguna vez tuviste que tomar decisiones difíciles para defender tu dignidad. Porque estas historias de abusos familiares son más comunes de lo que pensamos, especialmente cuando hay herencias de por medio. Lo importante es recordar que todos tenemos derecho a ser tratados con respeto, especialmente por nuestra propia familia. Que el amor verdadero incluye límites claros, que la generosidad no nos obliga a tolerar humillaciones, y que a veces hay que tomar decisiones dolorosas para enseñar lecciones que deberían ser obvias. Hoy tengo 73 años. Vivo tranquilo sabiendo que defendí mi dignidad cuando fue necesario. Tengo una relación excelente con el hijo que me respeta, y duermo con la conciencia limpia porque finalmente hice honor a las últimas palabras de Beatriz. Perdí una hija, pero recuperé mi autorrespeto. Y a mi edad, eso vale mucho más que mantener relaciones familiares basadas en el miedo y la humillación. El próximo mes voy a celebrar mi cumpleaños 74. Esta vez va a ser una celebración íntima en mi casa, solo con Hugo, Silvana y sus hijos. Vamos a tener una torta casera, van a estar los globos que me gustan, y voy a poder contar todas las historias de mi juventud que se me ocurran sin que nadie me llame viejo ridículo. Porque finalmente aprendí que es mejor estar rodeado de poca gente que te respeta que de mucha gente que te tolera.